Hola, soy Victoria y vamos a hablar hoy de la alimentación. La alimentación es uno de los pilares más importantes en el autocuidado de la diabetes y es una causa directa de la elevación de azúcar en sangre. Es por eso que es muy importante tener claro qué alimentos son los que más elevan la glucosa. Primero voy a empezar diciendo que hay 7 grandes grupos de alimentos. Entonces, si empezamos grupo por grupo, uno es el de las verduras y es de los que menos carbohidratos tienen. No tienen lípidos y proteínas aportan pocas. Entonces, podemos comer muchas verduras sin tener que incluirlas en el conteo de carbohidratos y dosis de insulina, por lo que es un grupo de alimentos que nos conviene mucho fomentar, además de las vitaminas que aportan. Si nos vamos con el grupo de las frutas sí tienen carbohidratos y no tienen ni proteínas ni lípidos, pero sí va a ser importante que las contabilicemos en el conteo, porque sí aportan carbohidratos. Usualmente contamos por raciones. Como podemos ver en este ejemplo, una ración de fruta equivale a una taza de fresas. No siempre van a ser iguales las raciones, como por ejemplo en el plátano. Media pieza de plátano equivale a una ración de fruta, a diferencia de la mandarina, que 2 piezas de mandarina equivalen a una ración de fruta. Esto es por la cantidad de agua y azúcar que tienen todas las distintas frutas, pero siempre van a tener 15 gramos de carbohidratos por ración de fruta. Entonces, las frutas sí se cuentan y es importante saber cuántas debemos de comer al día porque no es un alimento libre. Luego, si nos vamos con el grupo de lácteos, podríamos pensar que estos no tienen azúcar. Sin embargo, sí tienen y por lo tanto también tienen hidratos de carbono. Como podemos ver, aportan 9 gramos de proteína y 8 gramos de lípidos, por lo que también tenemos que tener aquí cuidado para no consumirlos en exceso. Por ejemplo, podemos ver que una taza de leche descremada equivale a una ración de lácteos. Una ración de lácteos se va a contar como 12 gramos de carbohidratos. Una taza de yogurt natural también equivale a 12 gramos de carbohidratos. Entonces, cuando comamos algún alimento que corresponda al grupo de lácteos, también tenemos que tomarlo en cuenta para contar los carbohidratos y estar atentos de la grasa que estos tienen. Los productos de origen animal aportan mucha proteína, también tienen un aporte moderado de lípidos, grasas, y estos son los únicos que no se cuentan para los carbohidratos. Todos estos alimentos son pollo, carne, pescado, huevo, queso. Como podemos ver en el ejemplo, ninguno tiene hidratos de carbono. Sin embargo, no es un alimento libre porque pues aportan energía y esto puede llevarnos al sobrepeso si lo consumimos en exceso. Entonces, son alimentos muy buenos y con muchos beneficios, pero debemos también cuidar las porciones. En el conteo de carbohidratos no los vamos a integrar. Luego, el grupo de cereales y tubérculos también debemos tomar en cuenta
sus carbohidratos porque son de los que más aporte tienen. También lo vamos a medir por raciones, como en el ejemplo, una pieza de papa equivale a una ración de carbohidratos. Una pieza de pan de caja equivale también a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, todos los cereales y tubérculos, que son como pan, arroz, papa, pasta, alimentos industrializados como panqués, galletas, etcétera, son de este grupo de alimentos y sí debemos moderarlos porque son de los que más hidratos de carbono contienen. El grupo de las leguminosas, a este pertenece el chícharo, el frijol, el garbanzo, lenteja, haba. Son alimentos muy buenos que es recomendable incluirlos en nuestra dieta, pero sí tenemos que fijarnos en la cantidad porque son de los que más hidratos de carbono aportan. Estos por ración tienen 20 gramos y además tienen también 8 gramos de proteína y solo 1 gramo de lípido por ración. Entonces son alimentos muy buenos en nuestra dieta, pero la ración es muy importante y bueno, tener en cuenta que aunque parezca que no tienen azúcar como tal, sí son altos en carbohidratos, por lo que los deberemos contabilizar. Por último, el grupo de aceites y grasas. A estos pertenecen todas las oleaginosas, que son almendras, nueces, pistaches y demás, y también la mantequilla, el aceite, el aguacate. Estos son los que más lípidos tienen y aportan un poco de proteína y también tienen un aporte de carbohidratos, pero muy bajo. Las almendras, por ejemplo, casi no aportan, por lo que no se contabilizan, pero algunos otros alimentos sí, como el aguacate, las nueces. Podríamos contar 3 gramos de carbohidratos por ración. Y la ración son de almendras 10 piezas, de mantequilla de cacahuate 2 cucharaditas, de nueces 1,5, de aguacate 1/3 de pieza y de aceite o mantequilla 1 cucharadita. Entonces, realmente en estos alimentos tenemos que fijarnos un poco más en el aporte de lípidos y calorías, en la energía total, más que en los carbohidratos, ya que el aporte de carbohidratos es mínimo, pero sí tenemos que consumirlos de manera moderada, ya que también pueden contribuir a subir de peso. En conclusión, todos los alimentos son buenos, cada uno aporta diferentes nutrientes, pero tenemos que tomar en cuenta cuáles son los que nos convienen más y cuáles son los que tenemos que contar en nuestros carbohidratos. Entonces, las frutas sí se cuentan, las verduras también, los lácteos, los cereales y los tubérculos y las leguminosas. Los que no se cuentan son los productos de origen animal y los aceites y grasas están entre que sí y que no porque tienen muy bajo aporte de carbohidratos. Los alimentos que más debemos consumir son las verduras, sin embargo una alimentación balanceada siempre es bueno tenerla. Entonces, incluir todos los grupos de alimentos en nuestras comidas, cuidando siempre las raciones.